Queremos darles la bienvenida a este espacio. Yo soy Wilson de Quito, Ecuador. Estamos de verdad felices porque hoy nos volvemos a encontrar desde nuestra última reunión, que fue en noviembre del año pasado, para conocer a Uniredes, la unidad en lo social, su accionar con las organizaciones que la componen a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe. Y como vemos en nuestra sala tantas personas nuevas que nos acompañan por primera vez en este espacio de Unidos en los Cinco, quisiéramos primero agradecerles por estar aquí y luego contarles que llevamos ya 3 años recorriendo juntos este camino, desde cuando inició la pandemia en el año 2020. Nosotros comenzamos a reunirnos todos los días por Zoom a las 5 de la tarde, en este espacio que justamente lo llamamos inicialmente Unidos a las 5, porque nos reuníamos a las 5 de la tarde, con el deseo de acompañarnos, de acrecentar la unidad. Enseguida fueron adhiriendo personas, amigas del movimiento de los focolares de casi todos los países de Latinoamérica. Pudimos conocer las necesidades personales, familiares y de nuestras comunidades, lo que nos permitió generar iniciativas de colaboración. Durante el segundo semestre del 2020, nuestras reuniones se realizaron los martes a las 8 de la noche, y en esa etapa, y para darle continuidad a esta iniciativa y expresar también nuestra adhesión al proyecto Mundo Unido, nuestro encuentro semanal lo comenzamos a llamar como Unidos en los Cinco Continentes, que hoy lo conocemos como Unidos en los Cinco. Actualmente nos reunimos los cuartos martes de cada mes a las 8 p.m. hora de Colombia. Y por supuesto, esperamos que todos ustedes, los que están acompañándonos por primera vez, también puedan participar de estas reuniones. Han sido muchos momentos de encuentros con personas, con empresas, con instituciones, para valorar, para apoyar y poner en redes vivas nuestras obras sociales. Este espacio nos ha permitido participar activamente en un proyecto naciente de humanidad nueva en Costa Rica, que se ha constituido como la Asociación Tierra Providencia, que recibió la donación de un terreno en la región de Liberia. También ha sido muy enriquecedor conocer y compartir experiencias y buenas prácticas en distintos ámbitos, como la agroecología, huertas comunitarias, cooperativismo, empresarismo, economía de comunión, interculturalidad, ecumenismo, entre otros. Y establecer un diálogo cercano con las personas que trabajan en distintas instituciones como el Proyecto Mundo Unido, AMU, Sumá Fraternidad, que también la hemos tenido aquí en este espacio, AMPECOM, PEP, Fundación Radaver, Red Latinoamericana de Tierras, New Humanity, entre otros. Este caminar juntos nos ha llevado a interesarnos también por amar la patria del otro como propia, y así compartir y conocer también las realidades sociales y políticas de cada uno de nuestros países. Unidos en los Cinco, por lo tanto, es una experiencia desde América Latina y el Caribe por la fraternidad universal y la interculturalidad, teniendo como base el diálogo y el pleno respeto de la diversidad y la identidad. Gracias de verdad por estar aquí. Ahora queremos dar paso a nuestros invitados. Juanjo, por favor, adelante. Y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por recibirnos. Este,
Bueno, vamos a hacer una presentación de Uniredes. Usaremos la misma presentación que usamos en el Centro para los Responsables del Movimiento de los Focolares en América Latina y al mundo. Este, hay algunos pequeños agregados de este último año con respecto a esa presentación, pero fundamentalmente es eso. Voy a compartir la pantalla. Este, entonces, eh, bien, ahí está entonces esta presentación. Uniredes es todas todas no, muchas de las organizaciones, iniciativas y obras sociales que se encuentran en América Latina y del Caribe, que han nacido del carisma de la unidad o que adhieren a trabajar en lo social con el espíritu de la fraternidad universal. América Latina y el Caribe traen consigo entonces una historia de sufrimiento en los pueblos a causa de la desigualdad y la injusticia social. Y esto es el grito al que queremos atender. En múltiples comunidades locales de los diferentes países han nacido iniciativas y obras sociales para dar la vida por la gente. Estas obras e iniciativas con el tiempo se han transformado en organizaciones sociales al servicio de los que más sufren, trabajando por una verdadera promoción humana integral. Hace aproximadamente 10 años, un poco más de 10 años, dos organizaciones, Movimiento de los Focolares de Brasil y Sumá Fraternidad de Argentina, hicieron un estudio conjunto para ver cómo se podían reforzar las acciones que se realizaban en cada uno de los países y darle más visibilidad. Y a partir de ahí construir una red. Importantísimas han sido las reuniones que se han realizado presenciales de las diferentes organizaciones a través de los congresos que se llamaron Fraternidad en Acción, que se desarrollaron en Brasil en 2013 y en 2014, en 2015 en Colombia y en 2016 en Bolivia. También hubo un breve encuentro con ocasión de la visita de Emaús, América Latina, donde se recibió todo el apoyo por parte de Emaús. Y entonces, ¿qué es en definitiva Uniredes? Uniredes es una red del continente latinoamericano y del Caribe que reúne más de 50 organizaciones, iniciativas y acciones sociales permanentes. Y está presente en más de 12 países. Es una red que busca ser una presencia que supera barreras, que conforta y estimula a todas las personas que se unan y trabajen juntos para hacer más visible la justicia y la fraternidad en el mundo. Está abierta a todos, comenzando por personas y organizaciones ligadas al movimiento de los focolares, pero sin cerrarse a otras organizaciones de la Iglesia Católica o de carácter ecuménico, de otras convicciones religiosas o de buena voluntad, siempre y cuando estén de acuerdo con este principio nuestro fundamental, que es la fraternidad universal. Santi, ¿puedes seguir? ¿Cómo no? Entonces, continuando con lo que dice Juanjo, nuestros principios fueron conformados en este primer encuentro presencial del cual fue fruto los primeros lineamientos de Uniredes. Surge un horizonte común que
en una dimensión global que abarca América Latina y el Caribe, unidos por su diversidad, promuevan la cohesión social a través de la cultura de la fraternidad. Un camino fortalecido por la colaboración mutua y la comunión, un deseo de potenciar nuestro impacto en la sociedad y sus estructuras en la búsqueda del bien común y así contribuir a la erradicación de todas las desigualdades sociales. Y valores que nos congregan, que hacen a lo que es nuestro carisma, como decía Juanjo, inspiradas en el carisma de la unidad o que adhieren a los valores de la fraternidad universal. Entre ellos vemos entonces la promoción del derecho humano integral y sostenible, equidad, cultura de la reciprocidad, cultura de la comunión, responsabilidad, protagonismo, participación, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y fraternidad. Desde el principio hubo una fuerte sinergia con todo lo que es Humanidad Nueva, con todo lo que son las distintas inundaciones, porque justamente como también lo expresaba Juanjo al principio, es una red que conglomera organizaciones sociales, pero también iniciativas, también redes de personas que están contribuyendo a partir de experiencias concretas a esta realización y la importancia de poder conectarlas, la responsabilidad de poder conectar lo que está sucediendo, cuando está sucediendo, y en las tareas sociales que muchas veces se vuelven paradójicamente solitarias, generar una red común de experiencias hacia a la posibilidad de este momento. No sé si hay un micrófono abierto, creo que alguien está hablando. Entonces, desde el 2015 comenzaron las acciones conjuntas entre Unides y Humanidad Nueva, y desde el 2019 se consolida esta alianza con la presencia de representantes de Humanidad Nueva en el Comité Coordinador de Unirredes, coordinando acciones conjuntas. Informaciones que... ¿Vamos, sí, Juanjo? Dale. seguí. La siguiente la hago yo. Me silencié. Las actividades que la red se encomendó, encontramos cursos presenciales y virtuales, talleres de formación, manifiesto colectivo para la Jornada Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre del 2014 y el 2019, sinergia con economía de comunión y Unirredes en Brasil, la AMPECOM, con un programa para superar la vulnerabilidad económica en los Unirredes. Sí. Ya apagaron Hay el un micrófono. micrófono abierto. Creo que también ahí se están escuchando voces, pero eso es por el lado de las acciones y colaboraciones que la red tomó adelante, llevó adelante. Bueno, siguiendo también con estas colaboraciones, Unirredes está adscripto al programa Milonga, que surgió justamente por iniciativa de Sumar Fraternidad, pero que ahora la ha tomado New Humanity ONG para llevarla a nivel mundial. Después, la Universidad Sofía de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos una articulación para que brinda la posibilidad de inmersión social presencial, o sea, una pasantía de los estudiantes a través de las organizaciones de Unirredes. También se abre la posibilidad de la participación de los miembros de las organizaciones con una buena beca de el curso de liderazgo comunitario Leadership, favoreciendo así el fortalecimiento de las identidades de las organizaciones y el impacto social de sus acciones. ¿Qué desafíos hemos encontrado? El desafío fundamental es mantener activa la estructura de la red. La red nació gracias a una colaboración de algunas fundaciones que permitieron justamente estos encuentros personales, estos congresos latinoamericanos que fortalecieron las relaciones entre las diversas organizaciones. Cuando se acabó ese proyecto y esa financiación y no pudimos ya realizar los encuentros continentales presenciales, como que estos lazos se relajaron. Fue así que se buscó la colaboración con Humanidad Nueva para que Humanidad Nueva, con su red continental,
favoreciera que se mantuvieran estos lazos. En el 2019, justamente es por eso que entran los delegados zonales de América Latina en el comité de Uniredes. Justamente después, inmediatamente después cayó la pandemia y muchas de nuestras organizaciones e incluso el comité también nos vimos mermados en la participación. Entonces ahora el gran desafío es volver a poner en pie la organización. Comenzamos a reforzarla por zonas y entonces fortalecer, digamos, la estructura de la red a nivel continental, ¿no? Estamos buscando fondos, ¿no?, de AMU y otros organismos, no solamente dentro de la obra, que puedan, que nos puedan fondear estos encuentros presenciales, porque realmente nuestras organizaciones no disponen de fondos o los tendrían que quitar de su acción específica para poder participar de estos encuentros. Y después, justamente empezar a contactar todas aquellas otras organizaciones que no forman de la red para invitarlos a formar parte de la red. Después, en la pandemia, se han fortalecido lazos de comunión, sentido de pertenencia, capacitaciones con lecciones técnicas, mantener activa la red a través de las redes sociales y enlaces Zoom. Pero evidentemente esto no es lo mismo que cuando podemos vernos cara a cara, darnos un abrazo. Se fomentó la solidaridad creativa más allá de la respuesta inmediata, con resiliencia para servir a los más vulnerables por parte de los más vulnerables. O sea, las organizaciones se mantuvieron en pie justamente por la colaboración que recibieron de sus propios beneficiarios. Y después también el tema de la vulnerabilidad relacional, que junto con la vulnerabilidad socioeconómica afecta grandemente a las comunidades periféricas donde se ubican las organizaciones sociales, fue algo importante. O sea, tratar de mantener estas relaciones, aunque fuera en manera virtual, ¿no?, que no se rompieran estas redes internas dentro de las propias organizaciones. ¿Qué perspectivas teníamos y tenemos? Entre el 2013 y 2014 se realizó el mapeo de los perfiles y actuaciones de las organizaciones sociales inspiradas en el carisma de la unidad de América Latina y el Caribe. Varias de las organizaciones, incluso de algunas que están participando, decían, pero no estamos en el mapa que aparece en la invitación. Sí, claro, porque corresponde a este mapeo de 2013-2014. Recién ahora estamos, justamente eso era volver a realizar este mapeo, actualizarlo, ¿no? Y en base a ese mapeo, saber dónde estamos presentes, qué estamos realizando como Uniredes, y entonces a partir de ahí poder realizar realmente un plan de incidencia en lo social. Otra perspectiva que ya ha comenzado por un contacto directo con el comité organizativo del GenFest es que el Uniredes colaborará con la organización del GenFest, recibiendo en sus organizaciones miembros, a los jóvenes que desean realizar una inmersión en la realidad latinoamericana como primera etapa del encuentro o pre-GenFest. Si alguna de las organizaciones que están aquí presentes no han sido invitadas aún para reciban esta invitación, cualquier cosa se comunican, ¿no?, con cualquier miembro del comité para que realmente les pueda dar acceso al formato de inscripción para colaborar. Bien, muchas gracias. Como verán aquí, en uno de los encuentros presenciales éramos muchos los que comenzamos esta aventura y somos muchos más los que continuamos en esta lucha. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera pasarle la palabra a 3 organizaciones de nuestra red. La primera es un centro social
en la Ciudad de México, que atiende a niños fortaleciéndolos en sus estudios, que atiende a familias que se encuentran en problemas, que tiene también un dispensario médico y dental, o al menos mientras le permitió el gobierno de la ciudad tenerlo. Y así diversas han ayudado a construir casitas en la comunidad. Entonces, Tere, te paso la palabra. Ok, muchas gracias, Juanjo, y gracias a los expositores también, muy interesante lo que han dicho. Yo estoy en el Centro Social de Hornos en Las Águilas. Es un centro social de asistencia social que tiene más de 35 años de servicio. Está localizado al fondo de una barranca donde se están asentadas irregularmente alrededor de un centenar de viviendas. Es una zona marginada al poniente de la Ciudad de México. Muchos de los habitantes de esta comunidad se emplean en trabajos temporales, los hombres principalmente en la construcción. Las mujeres, en su mayoría, se desempeñan como trabajadoras domésticas. Y en esta zona están localizadas alrededor de 200 familias que tienen como característica general una fuerte incidencia de violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, pobreza y rezago educativo. Nuestro objetivo ha sido promover la dignidad humana dando un testimonio de fraternidad. Desde un inicio buscamos ser casa y espacio donde la solidaridad y el amor recíproco se encuentre con las necesidades materiales y humanas de la comunidad. Nuestro centro social tiene una doble función. Por una parte es trabajar para el bien de la comunidad. Como ya les comentaba Juanjo, se han apoyado a varias familias, bastantes familias, en la construcción de muchas de sus viviendas. Además, se han brindado servicios de atención médica, psicológica, dental, apoyo escolar, club de tareas, becas, acompañamiento, asistencia social, despensas, acompañamiento familiar y espiritual. Por otro lado, es un lugar que brinda la oportunidad a estudiantes, profesionistas o personas de buena voluntad para donarse, brindando ayuda económica, apoyo didáctico u otros servicios. Es decir, se realiza una comunión de bienes y de capacidades que se traduce en un enriquecimiento mutuo. Cada día la experiencia que hacemos es tratar de tener Jesús en medio, pues sabemos que lo esencial es que cada persona que entra en contacto con el centro sienta de manera personal el amor de Dios. Y un beneficio muy concreto que hemos recibido a través de Unirredes, además de un rico intercambio de experiencias con otras instituciones, es que hemos tenido contacto con Milonga y a través de ellos hemos podido recibir a algunos jóvenes profesionistas que han dado su servicio a la comunidad. Incluso durante la pandemia se pudo estar dando el servicio de apoyo en diferentes lenguas, ¿no? O sea, alguna maestra que incluso desde Brasil estaba dando las clases aquí para los chicos, ¿no? Para apoyarlos en ese sentido. Gracias. Le paso la palabra a Maresa, que les va a hablar otro aspecto, otro beneficio también de participar en este equipo de Unirredes. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maresa Ramírez. Yo vivo aquí en Guatemala, soy representante de Centro Educativo Fiore, soy la representante legal y la directora general. Es un gusto también conocerlos. Nosotros trabajamos 100% en la educación, ¿verdad? Tenemos niños entre 4 y 6 años, que es el nivel preprimario, y luego tenemos niños de los 7 a los 12 años, que es el nivel primario. Con ellos trabajamos pues la pedagogía de Kiara, ¿verdad? Y buscamos también seguir toda la filosofía que el movimiento de los focolares nos propone a través del dado de la paz, ¿verdad? Y pues a través del dado de la paz es que también nosotros hacemos y transformamos su vida, ¿verdad? En que puedan ellos también ser ejemplo para esta fraternidad que todos buscamos, ¿verdad? Esa es nuestra misión y visión, ¿verdad? Nosotros formamos mujeres y hombres nuevos, que es nuestro lema.
Y estar en Unirredes, ¿verdad? Para nosotros también ha sido, aparte de una experiencia muy bonita, nos ayudó en un momento muy difícil para nosotros. Nosotros por pandemia, el 2021, cerramos nuestras puertas, no tuvimos estudiantes. Y recuerdo que también en algún momento con Carmen, que es la responsable de la Academia Aqua, que es una academia que está en Costa Rica, ¿verdad? Por estos lazos que hemos creado, a ellos se les ocurrió hacer un concierto musical y recaudar fondos. Y los fondos nos los hicieron llegar a nosotros para poder continuar, ¿verdad? Y no como dejar perdido un año, sino poder realmente sostener las instalaciones del colegio, ¿verdad? Y así poder reaperturar. Fue una experiencia muy bonita que pudimos trabajar con ellos. Fue toda una organización en modo virtual, ¿verdad? Y pudimos participar tanto de Guatemala como de Costa Rica, y recuerdo que también participaron muchos otros países, por ejemplo, Italia, Francia, que nos acompañaron en este lindo concierto que tuvimos, ¿verdad? Y lo mejor fue que pues nos pudieron apoyar también económicamente, y por eso es que por aquí estamos aún, ¿verdad? Con Fiore, por muchas también iniciativas y apoyo de toda la gente también de la obra, ¿verdad? Que nos ha acompañado. Gracias, esta es mi experiencia. Ahora la palabra es para Diego de Bolivia, que nos comentará cómo actúa su empresa con respecto a Unirredes y las organizaciones de Unirredes. Diego, la palabra. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Como comentaba Juanjo, mi nombre es Diego Guzmán, soy de Cochabamba, Bolivia. Voy a tratar de ser breve, pero cuando hablo de economía de comunión es como, y si me piden hablar de economía de comunión, las palabras siguen saliendo, así que han abierto un océano en mí. Comentarles un poquito nuestra experiencia. Con mi esposa Daniela hicimos la Escuela Loreto, y terminando la Escuela Loreto en la María Polilía decidimos empezar una empresa de economía de comunión. No sabíamos cómo, no sabíamos qué, pero lo único que hicimos fue invertir $100 en alfajores de Sorriso. Nos trajimos alfajores hasta Bolivia desde la María Polilía y dijimos, vamos a invertir $100 y con esto vamos a empezar nuestra empresa de economía de comunión. Y la experiencia que hemos vivido ha sido muy, muy linda, porque, bueno, empezamos y probando, decidimos que sea una empresa comercial, y lo que sucedió es que se nos acabaron los alfajores y era muy difícil volver a ir. Entonces encontramos la Casa de los Niños, que es una gran actividad, un gran centro de la obra aquí en Cochabamba, en Bolivia, en el que dan cobijo a niños que han sido desahuciados en los hospitales aquí en Cochabamba. Entonces dan cobijo a estos niños y a su familia para que la familia pueda acompañar al niño. Entonces trabajamos empezamos a trabajar con esta institución, desarrollando productos y nosotros comercializándolos, y llegó la pandemia y claro, todos quedamos encerrados, y con esta experiencia sucede que este centro, que es la Casa de los Niños, manda un aviso de emergencia a toda la comunidad aquí en Bolivia, de que no tenían acceso a medicamentos, no tenían acceso a nada. Entonces, con mi esposa, siguiendo los principios de economía de comunión, decidimos dividir nuestros 3/3, y fue una experiencia muy interesante, porque en ese momento, al dividir los 3/3, teníamos los $100 para dar a la Casa de los Niños. Entonces, de los $100 que invertimos para empezar la empresa, logramos un dar de $100. Entonces, ahí empezamos a ver la presencia del socio oculto. Pero lo que sucedió es que también en el proceso las llamadas de ayuda eran muchas, ¿no? Durante la pandemia, como hablaba Mare, las llamadas de ayuda dentro de la obra eran muchísimas. Entonces ahí empezamos a ver qué podemos hacer. Necesitamos alguna forma de dar permanentemente, alguna herramienta para que como empresa y como economía de comunión aquí en Bolivia podamos dar permanentemente. Y tuvimos la oportunidad de que se sumen 2 familias más a nuestro proyecto,
tuvimos una inversión grande de capital en producto y eso nos permitió mover mayores cantidades y hace más de un año, hace un año y un poquito más, hicimos el cierre de gestión y decidimos crear un fondo para apoyar a las obras, a las actividades y a todas las fundaciones de la obra, al que llamamos inicialmente el Fondo de Eliminación de la Pobreza, que ahora lo estamos transformando en el Fondo SEMOS 1. Decidimos que sea con un número significativo, lograr alcanzar un número significativo, entonces decidimos empezarlo con 10,000 bolivianos, que eso es más o menos un equivalente a unos $1,300 aproximadamente. Y lo que hicimos es utilizar este fondo para invertirlo en bonos del Estado, en depósitos a plazo fijo, en inversiones en empresas. Y lo que estamos haciendo con este fondo es recuperar los intereses y de esta manera poder entregar los intereses a las acciones de la obra. Es un proceso lento, pero es un proceso que está empezando a dar frutos justo ahora. Como comentamos, esta idea se nos ocurrió hace un año y en estos meses estamos preparando nuestro primer DAR. Este primer DAR va a alcanzar más o menos 1,000 bolivianos. O sea, estamos logrando que en este primer año vamos a dar el 10% de este fondo ya a las actividades de la obra y lo bueno es que va a ser permanentemente. Y en este proceso también conocimos a Santiago y a Carmen de Suma Fraternidad y nos invitaron les comentamos esta experiencia que estamos viviendo, esta experiencia de cómo podemos dar permanentemente, entonces que ya este fondo ya está en funcionamiento, ya tiene más de un año, entonces sí nos comentaron que del proyecto Tangos y de esta posibilidad de también apoyar a las instituciones de la obra en toda Latinoamérica, y ahí también tuvimos una muy linda experiencia el año pasado en que compartimos una serie de cursos que hemos desarrollado para generar apoyo a tangos. Entonces, y esto es un poco, en resumidas cuentas, cómo esta pasión por la economía de comunión nos ha acercado también a la actividad social de la obra y también la forma en que nosotros hemos encontrado como EDC para inmiscuirnos y generar lo que hablábamos, tejer una red con las actividades de la obra, que la economía de comunión no es una actividad ajena, sino también puede servir como parte importante e impulsor de esas actividades. Y ahora lo que estamos haciendo es apoyar a todas las organizaciones que están aquí en Bolivia a hacer realidad todo el trabajo que han ido realizando en Tangos 3 para poder generar una empresa social. Muchísimas gracias. Ok, antes de pasar a este diálogo, quisiéramos invitar a todos los que están aquí presentes a formar parte de Unirredes, de estar en unidad en este camino, como dice al principio, este camino junto en América Latina en lo social. Y digamos, todos los que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de las oficinas, proyectos que existen a lo largo de Latinoamérica, Suma Fraternidad en Argentina, Movimiento de los Focolares en Brasil y Promoción Integral de la Persona en México. Y nosotros les podemos darles el camino para poder integrarse a esta gran red. Concretamente en nuestra zona de Interamérica estamos en un proceso de actualización de las organizaciones que pertenecen, pero por ejemplo en Ecuador no hemos logrado una comunicación efectiva con las organizaciones. Sabemos que La Esperanza están haciendo mucha obra social,
¿no? Sabemos que también ahora se han trasladado hacia el otro lado de los Andes, ¿no? También en una colaboración con la Amazonia, pero realmente hasta ahí llega nuestro conocimiento, no sabemos ni quiénes son los contactos ni nada como para poder llevar adelante una colaboración. Lo mismo con el resto de los países, ¿no? Eh, en Cono Sur, pues tienen ahí a Santiago, que seguramente les puede dar información de cómo integrarse mejor a la red de Uniredes en Argentina. También creo que está por aquí Nildes, que es de Brasil. Entonces, si alguna organización de Brasil nos está Chao. escuchando, conectarse con Nildes, ¿no? Para que ella los pueda darle el caminito en Brasil. Sí, sí. Bien, ahora sí, digamos, no sé, Wilson, Carlos Ignacio, ustedes se moderarán este diálogo, supongo. Sí, muchas gracias, Juanjo, y todos por sus experiencias. Y entonces damos la palabra para quien quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Vamos pidiendo la palabra y vamos avanzando. Muchas gracias. Bueno, de pronto voy comenzando con una pregunta porque me pareció ver en el listado de las entidades que se han unido a Uniredes, alguna digamos, iniciativa de MPPU. En particular yo participo en una entidad que se llama Corporación Reconocimiento y Concordia, que nuestro énfasis es más el mundo de la política. Mi pregunta es si nosotros también podemos hacer parte de Uniredes, o cómo sería esa relación con el mundo de la política y en particular también con las oficinas del MPPU regionales. Yo creo que sí, que así como hay una colaboración estrecha en Brasil, y también Diego es un ejemplo de cómo se puede colaborar la economía de comunión desde el ámbito económico, sin duda también el MPPU puede colaborar con las diferentes organizaciones en los diferentes países, sobre todo en contactos, ¿no? Con los programas estatales. Ustedes como acción política seguramente están más en contacto con las políticas públicas que se desarrollan en cada país y los programas de apoyo que pueda haber a las diferentes obras, etcétera, ¿no? Y eso sería una colaboración excelente, ¿no? Pienso, ¿no? Santiago, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pensaba en una disquisición técnica entre redes y ecosistemas que estaría bueno en algún momento desplegar, en el sentido de esta red intenta conglomerar iniciativas, organismos sociales, organizaciones sociales, gente que está en territorio, digamos, ¿no? Después tenemos otros actores que son fundamentales para que eso pueda ocurrir. Ya el MPPU puede generar incidencias de la política, la economía de comunión puede hacerlo desde la parte productiva y empresarial, digamos, ¿no? Está bueno no pensarnos a todos como lo mismo, sino ver cómo esas diferencias potencian las relaciones. Es algo que tenemos que trabajar, y aprovecho también para hacer un descargo respecto de la realidad de Uniredes, digamos, ¿no? Porque como red realmente nos falta mucho contacto y mucha vida en común, y es un salto. Entonces fue una gran oportunidad que nos invitaran, y dijimos, bueno, listo, invitamos a todas las organizaciones, algunas no saben de a qué las habíamos invitado, pero se sumaron porque así de muchas ganas tienen de contactarse y de poder compartir experiencias. Entonces es una realidad, aprovecho porque yo en un ratito tengo que salir, nuestra deuda como comité, porque también al final parecía como que las oficinas técnicas son las que van tejiendo, y todo lo contrario, terminamos ahí porque terminamos ahí, pero los protagonistas de Uniredes son las organizaciones sociales. Entonces estamos en deuda en este momento de transición con lo que es la realidad de Uniredes, de poder gestar un encuentro real y vivo entre las organizaciones para que puedan compartir experiencias y por supuesto ser nutridas por otras
tantas realidades que van a venir a complementar y mejorar su incidencia, tanto política, económica, social, digamos, ¿no? Es una realidad viva y por eso también está abierta a ser integrada y ser conformada por distintas realidades. En ese sentido también es un desafío a los que los hacemos corresponsables, o sea, así como ustedes están como invitados, ya son protagonistas, y esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Uno llega acá como invitado, pero en la medida que no lo siente propio, nada, va a venir cuando lo llamen y va a terminar ahí. En la medida que uno siente que esto tiene valor, se involucra y hace que sucedan cosas, digamos, ¿no? Entonces también invitados todos a ser protagonistas de esto que se genera o entre todos o no se genera, digamos, ¿no? Solo eso, así ya dejo de hablar. Gracias. Y digamos, conectando estas realidades, tuve contacto con Silvia Cataldi, que es la que coordina toda la inundación de la sociología, y están muy interesados en nuestra experiencia también. No podían conectarse los que están en Europa porque ya es más de medianoche, y los que de la inundación que están en América Latina era difícil por sus compromisos académicos, pero digamos, están interesados en conocer más Uniredes, ¿no? Si les pasamos el video de hoy, por ejemplo, estarían muy contentos para comenzar también una investigación desde las ciencias sociales de esta experiencia que estamos realizando como red. Estupendo, gracias Santiago y Juanjo. Bueno, preguntas, aportes, comentarios. Es solo para hacerles ver que en el chat hay una pregunta. ¿Qué relación tiene con la inundación de la pedagogía? Pues mucha. Varias de las organizaciones de Uniredes, está aquí Maresa, que es del Centro Educativo Fiore, pero después también está el centro, Chiara Lubick Academy de Panamá, está la Academia Aqua de Costa Rica, en Sí. México está la Escuela Santa María, en, eh, en el norte de México hay un colegio franco-mexicano, ¿no? Eh, Después también está la Escuela Café con Leche, y digo, y se me escapan todas las que hay en Argentina, en Colombia, que también se dedican a la educación, en varios países que escapan a mi conocimiento, ¿no? Que existen estos centros educativos. Y todos estos centros educativos se alimentan de la pedagogía de Chiara, ¿no? Y por lo tanto, la inundación que profundiza en esta experiencia educativa de Chiara, pues entonces tiene mucho que decir. Porque además estos centros educativos son como, pueden darle la retroalimentación a lo que están reflexionando en la inundación. O sea, la inundación les puede presentar enriquecimientos pedagógicos para enriquecer las metodologías que ustedes ya aplican, y a su vez las metodologías aplicadas dan experiencias que ellos pueden volver a reflexionar para que seguir enriqueciendo toda esta teoría. Entonces es fundamental esta relación entre los centros educativos que están en Uniredes con la inundación de la pedagogía. Y así podríamos hablar de otros centros también, ¿no? Juanjo, yo hice la pregunta, soy Graciela del Campo, participo de la inundación de la pedagogía y estoy colaborando con Humanidad Nueva, con OSUR en este momento para hacer el relevamiento de las obras sociales junto con Susana Cutropía, estamos en esa tarea. Y justamente preguntaba, digo, bueno, pero ¿para qué convocamos, por ejemplo, a escuelas o centros de educación no formal que estén inspirados en el paradigma de la unidad y la fraternidad de Chiara Lubick? ¿Para qué los invitamos a formar, a integrar Uniredes? ¿Cuáles serían las acciones conjuntas a realizar de la red?
más allá de la utilidad, por decir entre comillas, o la conveniencia de conocernos y de ser insumo para un trabajo de investigación o una pasantía juvenil. ¿O es esa la finalidad? Mira, no te puedo dar la respuesta. Lo que No te sé. puedo dar contactos de organizaciones educativas que ya están trabajando aquí. Y entre ustedes, con su creatividad y con Jesús en medio, pues encontrarán todo lo que pueden hacer. Claro, pero no termino de entender la finalidad unificadora de Uniredes, es decir, por qué yo invito a alguien a participar o a integrarse a la red. Eso quizás en una síntesis un poquito más clara, por decir, o no sé, a lo mejor releyendo el PowerPoint podré comprender mejor, ¿no? Mira, la cuestión es la siguiente. No, porque es la primera vez que puedo aproximarme Lo que, sí, a sí, esta lo que hemos propuesta. visto que trabajando separadamente las organizaciones, ¿no? Eh, pueden incidir alrededor de ellas. No sé, te pongo el ejemplo de la Escuela de Santa María de aquí de México, que es la que mejor conozco, ¿no? La Escuela de Santa María ha incidido, por ejemplo, en los alrededores es un ambiente rural, donde no acostumbraban tener baños con WC, etcétera, etcétera. Los niños yendo a la escuela conocieron los WCs e incluso le pedían a los reyes que le trajeran WCs a su casa, ¿no? Entonces, fue todo como una incidencia también sanitaria alrededor, ¿no? Por el testimonio que se daba. Pero digamos, de ahí no pasaba, ¿sí? De la zonita alrededor. Cuando uno entra a trabajar en red, ¿no? Eso se potencializa. Uno, porque puedo transmitir aquellas experiencias que estoy realizando a otras para que, digamos, los adopten mejorando sus servicios o al revés, yo adoptando las experiencias de los que están en red para mejorar mis servicios. Eso es un primer, y después también la incidencia. No es lo mismo decir una escuelita perdida en el campo en México hace esto, sino decir hay una red de escuelas en Latinoamérica que ya está aplicando el modelo de la fraternidad, ¿no? Y eso da mucha mayor incidencia, da mucho mayor impacto, ¿no? Y sobre todo un testimonio de unidad y de fraternidad, ¿no? Hola, buena mi pregunta. En el caso de Perú hay algunas actividades sociales que se van llevando por grupo o alguna asociación, pero hay varios proyectos que todavía no se han formado asociaciones, pero es decir, hay un comité. ¿Ese comité podría unirse a Uniredes? Mira, comenzó por organizaciones legalmente establecidas, ¿sí? Y pero digamos, porque también esto implica una serie de responsabilidades, ¿no? Pero también después acciones sociales que sean permanentes, que sean proyectos, sí pueden integrarse a Uniredes, ¿sí? No aparecerán quizás en un elenco cuando firmamos una carta ante la ONU, ¿no? Porque no tienen personería jurídica, pero sí, digamos, se unen al testimonio común, se unen a la acción común, etcétera, que queremos que sea notoria y transformadora en América Latina, ¿no? Gracias. Muy bien, le damos la palabra a Alba Rada. Bienvenida, Alba. No, solamente para contarle brevemente, por lo menos a Graciela, sobre lo que ella preguntaba. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo de nosotros, valga la redundancia, y bueno, y buenas noches a todos.
Te cuento, nuestra organización es ayuda al más vulnerable con énfasis a la parte migrante. Yo soy venezolana y vivo en Tocancipá, Colombia, donde está el centro, en la misma zona donde está el centro Mariápolis. El Centro Social Unidad que lleva adelante Solfami queda en cambio en Bogotá, que es llevado adelante por voluntarias sobre todo, ¿no? A cierto punto, cuando empezó la migración, las volun de allá me empezaron a llamar para preguntarme sobre cosas como solucionar de los migrantes. Como la migración aumentó, llegó un momento que vimos que podíamos nosotros directamente como organización ayudar a esta población allá. Entonces ahí nosotros nos trasladábamos y en unión con todo el Centro Social Unidad que lleva adelante Solfami, empezamos a ayudar a la población. Después fue creciendo cada vez la comunidad y cada vez hacíamos más actividades que pudiera ayudar no solamente a la población migrante allá, sino también a la comunidad de acogida que estaba en torno al centro social, que el fuerte es todo lo que es la parte como refuerzo escolar y ayuda sobre todo a los chicos, ¿no? Pero obviamente están todas las familias de ellos, más las familias de la comunidad que está cercana, etcétera. Entonces después vimos que como organización nosotros, gracias a Dios, hemos tenido bastante contacto con organizaciones internacionales y recibíamos cierta ayuda que también podía ayudar a las comunidades que estaban en el centro social. Entonces, en unidad, la Fundación Radaver con el Centro Social y Solfami, empezábamos nosotros también a llevar ayudas que cuando nos dicen a nosotros para traernos algo o conseguimos alguna ayuda, también incluimos a esta realidad que está en Bogotá. Entonces, así es donde hemos conseguido, por ejemplo, hubo un momento que logramos conseguir una cantidad de escolares. Entonces, nosotros teníamos nuestro censo, pero sabíamos que el Centro Social Unidad tenía un grupo de chicos que también necesitaban. Entonces pedíamos los de ellos y los de nosotros, siempre diciéndole al donante que estábamos trabajando en articulación. Por ponerte un ejemplo, entonces después íbamos y con todo lo que significa, como decir, también las exigencias, los requisitos que tiene cooperación internacional, íbamos y juntos, el equipo Fundación Radaver con el equipo del Centro Social y Unidad, hacíamos eso. Entonces, por lo menos ahorita empezamos el 6x1 y juntos viendo cada cosa, o sea, para decirte un poquito cómo pueden surgir estas articulaciones entre organizaciones que es también a raíz de tener el mismo ideal de la fraternidad universal, ¿no? Eso. Muy bien, gracias Alba. Por acá en el chat, Susana dice, siguiendo con la pregunta de Graciela, podríamos decir que Unirredes influiría en apoyar a políticas públicas que buscan la equidad social, la justicia social. Sí, sin duda. No entramos directamente en el ámbito político, o sea, estamos en el ámbito social, ¿sí? Unirredes no se adscribe a ningún movimiento político como tal, ¿no? Pero digamos, todo aquello que promueva la promoción humana integral, nosotros lo apoyamos y lo enriquecemos con el espíritu de la fraternidad y el amor recíproco. Y esa es una gran influencia, precisamente, dar ese testimonio y este testimonio de colaboración y trabajo en red. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Más aportes, preguntas? Simplemente para... Gracias por la respuesta, porque claro, estando también con el Movimiento Político por la Unidad, haciendo sinergia con ellos, podríamos tener una incidencia más evidente, digamos. Me imaginé eso, sueño con eso, porque para que no quede solo en lo social.
teniendo esta relación con el movimiento Políticos por la Unidad, creo que podríamos llegar a tener esa influencia desde el carisma de la unidad. Bueno, eso es lo que pensaba. Gracias, Susana. Qué bien, Susana, gracias. Seguro Miguel está que habla, Miguel de Jesús Niño. No, pues sí, como, me llama mucho la atención lo que decía Susana, y los saludo a todos porque ve uno cómo ese de la obra afuera es verdad, o sea, que se está concretando a través de proyectos y de organizaciones sociales que se unen, como lo decía Juanjo, para compartir experiencias y luego van haciendo las acciones, ¿no? A la medida en que cada uno da testimonio y vemos cómo se está expandiendo en tantos lugares a través de un método de ampliación de lo que significa llevar el carisma de la unidad en la vida práctica. Eso de Susana, el movimiento político por la unidad, me parece interesantísimo, puesto que el movimiento político por la unidad lo que busca es llevar, como sabemos, la unidad a la política. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fraternidad. ¿Y a quiénes busca? A quienes aman el bien común. Eso es, ¿no es cierto? No es un partido, es un movimiento que busca a ese político que entiende lo que es el arte de la política, el arte, o sea, el saber hacer la política, pero que sabemos que no solamente se concreta en el hombre político, en el que actúa en la política, sino en el actuar político. Un acto que hace un bien por el otro es un acto político. En la educación, pues, si cogemos todas las líneas de trabajo de Humanidad Nueva, vemos que el negro, sin ese color, sin la política, los demás no se pueden realizar. No se puede realizar la educación, no se puede realizar la salud, no se puede realizar la economía. Es decir, por eso está ahí, por eso se identifica con ese color, porque indudablemente, ya que Juanjo decía cómo se han unido con Humanidad Nueva con los aspectos, con las necesidades que plantea. Entonces ahí lo encontramos, ¿no? Es necesario comprender, no eludir la antipolítica, sino entrar a la vida política como cristianos y más como carisma de la unidad. O sea, nosotros entendemos de una forma distinta la política y por eso el movimiento lo que busca es integrar. Y aquí naturalmente, qué bueno que pudiéramos ver más adelante en Uniredes esa acción, porque eso sí sería un pegante fundamental que uniría todos los aspectos de la obra en la realización y concreción de todo lo que aquí se plantea, ¿no? Es importante que cada asociación busque y llame a los responsables del movimiento político por la unidad en cada país. Yo creo que ahí haríamos una gran red, sería la araña que integraría todas esas redes. Yo creo que es eso, el color negro es lo que significa. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Sí, gracias, Miguel. Mira, tu aporte es en sí muy importante. Nosotros, como Uniredes, trabajamos en el ámbito social, cada organización en su ámbito específico. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en salud, hay que trabajar con migrantes, etcétera. Y son, digamos, acciones muy tierra a tierra, ¿no? O sea, atienden una situación aquí y ahora. Pero justamente el que seamos una red nos da una dimensión política, ¿no? Porque, digamos, de la experiencia común podemos extraer elementos para políticas públicas, ¿sí? Ligándolo con lo que la pregunta anterior y lo que decía, ¿no? Que nosotros estamos sí a favor de las experiencias, de las políticas públicas y además las enriquecemos, ¿no? Con el amor y con la fraternidad universal. Entonces, digamos, sí, Uniredes tiene una dimensión política. Lo que pasa es que no entramos directamente en la política como administración de gobierno, ¿sí? Nosotros no estamos ajenos a eso, porque si no
desatenderíamos el concreto, porque justamente la acción de gobierno va más hacia una generalidad, ¿no? Hacia una universalidad de la población. Perdón, no sé, yo entendía, a lo mejor entiendo mal, pero quizás por un lado, si uno desde la escuela o decías vos que se descubre la necesidad de utilizar sanitarios o artefactos, entonces, entre donar o gestionar para a bajo costo un baño o un sanitario para un grupo pequeño de familias y generar a su vez una incidencia en la gestión pública para que haya una demanda, para que se haga un plan de saneamiento de cloacas o lo que fuere, o sea, generar esa, por un lado, la necesidad y la formación para yo creo que ahí está la articulación con la política, ¿no? Es decir, generando esa transformación que beneficia a todos, que beneficia no solo a un grupito de familias, sino a la comunidad en la cual está inserta el territorio en el cual está inserto esa escuela, por ejemplo. O, qué sé yo, vincularse con, si estamos trabajando con migraciones, seguramente tenemos que vincularnos con organismos no solo internacionales, sino que hacen a la gestión de facilitar los trámites, es decir, no necesariamente asumir un cargo político, pero sí incidir en que las políticas públicas puedan beneficiar a todos. Así lo entendía yo al planteo que decía Susana, no sé si quizás capa o es parte de los efectos posteriores de este trabajo. Sí, sí, sin duda nosotros estamos proporcionando elementos a la política, ¿no? Pero no es la intención primera, a eso me refiero, ¿sí? Nosotros atendemos a los niños de la escuela y para atender bien a los niños de la escuela se pone el baño y de ahí surge una incidencia, ¿sí? Pero no es que ponemos el baño para crear la incidencia, sino la incidencia surge de atender una necesidad de higiene dentro de la escuela para los niños, ¿no? O sea, eso es lo que digo, nuestras instituciones son más tierra a tierra. Aquí y ahora, ¿qué debemos hacer? Pero digamos, si eso después tiene una repercusión y además es una repercusión no solo aquí, sino también allá y allá y allá y allá, entonces sí brinda elementos para la elaboración de una política pública, sin duda, ¿no? A eso me refiero. Qué interesante el diálogo que se ha suscitado con lo propuesto por Graciela, Susana, ¿no? Y el aporte que hace Juan José. Porque precisamente, siguiendo con el ejemplo de los niños, indudablemente el movimiento político por la unidad, conocedor de esa situación, puede incidir en la búsqueda de la acción política de un consejo municipal, de una alcaldía, que pone en evidencia esa entidad, esa asociación, una falencia grave frente a la salud pública. Entonces, al entrar, hay una posibilidad de entrar en un diálogo con ese representante público. Imagínense un alcalde que es el que representa a una comunidad, se le pone en evidencia esa necesidad, pues tiene que actuar. O sea, ese tierra a tierra se vuelve tierra a tierra con la política en una incidencia social para resolver el problema de una comunidad porque lo evidencia. Entonces, aquí encontramos que América Latina unida desde el movimiento político por la unidad que ya sabemos qué es, ¿no? En esa búsqueda del bien, del arte, que debe ser comprendido y entendido frente a una necesidad social. Entonces, fíjense cómo esta red, al impregnarse de esa realidad política, incide en una transformación social. En pacífico, ¿sí ven? No hay necesidad de salir a la calle, va resolviendo silenciosamente, en unidad, construyendo una realidad, conquistando al político, enamorándolo de la política. Cuando alguien se acerca a una necesidad y si ese político tiene la sensibilidad,
es verdaderamente un político, va a ir al Consejo Municipal, como en efecto aquí ha ocurrido en uno de nuestros departamentos con el movimiento político, que al enamorarlo aporta una solución inmediatamente cuando se le evidencia esa circunstancia. Entonces, imagínense la herramienta que tendríamos en una red de esta naturaleza compartiendo seguramente esas experiencias que hacen falta. Como dice Juan José, podríamos en otra oportunidad traer experiencias de cómo la política ha ayudado a resolver problemas aquí en Colombia, en algunos municipios, haciendo ese trabajo relacional, corresponsabilidad. Surge la corresponsabilidad frente a lo que se está planteando. Qué interesante que ha surgido esa inquietud. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Está pidiendo la palabra Manuel. Adelante, Manuel. Sí, buenas noches a todos. Se me adelantó un poco en lo que dijo recién Miguel, porque comparto totalmente, digamos, sus palabras. Yo entiendo que las obras sociales, una de las cuales aquí en Argentina me toca trabajar, son realizaciones concretas. En el caso nuestro, tenemos 3, 4 centros que ya hacen el primero más de 30 años, y a lo largo de todo ese tiempo van surgiendo distintas necesidades en los centros sociales a los cuales nosotros le prestamos atención, le prestamos servicio, y a su vez esas acciones que se desarrollan ahí pueden ser evidenciadas, pueden ser puestas de manifiesto frente a organizaciones políticas, empezando por lo municipal, y siguiendo con ámbitos superiores, provinciales o incluso estatales, porque pueden poner de manifiesto primero las necesidades y además la forma en que se encararon y se les encontraron distintas soluciones, y a su vez aquellas cosas que hagan falta para interesar desde lo político. Esas asociaciones, estas obras sociales concretas, tienen una herramienta y tienen la posibilidad de evidenciar un trabajo que va a servir para interesar al político en el terreno. Yo creo que a veces nosotros por ahí tenemos una cierta tendencia a un poco de miedo a nombrar la cuestión política. Y la cuestión política no hay que tenerle ni miedo. La cuestión política, según decía Chiara, es el amor de los amores, porque en realidad las situaciones sociales o sociopolíticas que debemos afrontar en cada uno de los centros que atendemos, y en uno estarán enfocados en la educación, en otro en las prestaciones médicas, en otros, no sé, distintas situaciones laborales, posibilidades de dar empleo, de hacer proyectos de emprendimientos como tenemos nosotros en los distintos centros, evidentemente están relacionados con lo político, porque se trata de mucha gente que están trabajando en una polis, en un lugar común, en una comunidad, donde lo político no se puede escapar a esto. Nosotros, de hecho, como cualquiera de estas instituciones, seguramente, tiene inconvenientes que pasan por lo económico, por ejemplo, porque ¿qué sucede? Necesitamos, para poner en práctica todas esas ayudas, para dar respuesta a las situaciones sociales complejas, complicadas, difíciles y muchas veces dolorosas, se necesita naturalmente un aporte económico. Muchas veces este aporte del lado nuestro proviene en gran parte de los gobiernos, en gran parte del gobierno. En otro proviene de familias nuevas, ¿no? de obras dentro de la obra de María, del movimiento. Y una modestísima, muy pequeña parte proviene de aquellos que integran la asociación como socios. Este aporte de parte de los socios
no, por ahí no es tan importante la cuestión económica, sino la presencia y la colaboración desde el punto de vista del tiempo y de la entrega que como personas se puede tener en estas asociaciones. Con el tiempo se corre el riesgo, y me parece que nos ha ocurrido también a nosotros, de que se burocratiza un poco la organización y se pasa a trabajar como si fuéramos una agencia de empleo, donde cada vez que necesitamos algo tenemos que acudir a contratar a alguien. Y acá, acá se ve la ausencia o la necesidad de la integración de las personas que dentro del movimiento, sintiendo la necesidad de restañar estas heridas sociales, puedan hacer su aporte presencial y no rentado, ¿no? Estas son situaciones que, digamos, aprovecho para ponerlas en común. Yo entiendo que el fin de Unirredes es en todas las organizaciones que trabajando en red dentro del ideal de la unidad de Chiara Luis, todas esas pueden aportar una parte. En este caso hablábamos de la cuestión política, podríamos hablar de la cuestión educacional a través de la inundación de la enseñanza, y así muchas otras cosas. Nosotros no estamos llamados a trabajar en soledad, sino que estamos llamados a trabajar en unidad. Y Unirredes, entiendo yo, y como todas las cosas que también ha hecho la obra, es su camino. Son como niños pequeños que tienen que crecer, pero evidentemente no podemos trabajar sin la presencia de los otros. Y el aporte que en cada una de estas instituciones más especializadas en una materia se puede hacer en el campo de trabajo que representan las asociaciones concretamente, allí es donde se da la utilidad de trabajar en red. Esto es lo que me parece. Seguramente que en este campo hay que avanzar mucho. Lo importante es no perder de vista este horizonte que nos llama a la unidad. Bueno, les agradezco que me hayan prestado esta atención. Te agradecemos a ti, Manuel. Muy importante. Yo veo que está muy atento Javier Lombardo de Panamá, está que se habla también. ¿Nos quieres decir algo? ¿Cómo ves todo esto? Hola, hola, buenas noches a todos. Primero gracias, ¿no? Gracias por la invitación y de alguna manera también escuchar para aprender. Yo creo que el kit del asunto de Unirredes es eso, ¿no? Ayudarnos en las distintas iniciativas, en las distintas, en los distintos quehaceres, ¿no? que nacen, ¿no? Juanjo mencionaba, ¿no? Acá en Panamá tenemos la escuela Chiara Lubich, ¿no? International School. Comenzó con algo muy sencillo, de verdad, y la idea era justamente hacer una institución educativa, pero siguiendo el carisma y la pedagogía de Chiara. Eso fue todo. Y de ahí, de un pequeño colegio en un barrio, ahora ha ido creciendo, ¿verdad? Con más salones, con más posibilidades para los niños. Y las veces que hemos estado allí, que hemos participado allí, uno siente de verdad un ambiente totalmente distinto, algo que uno dice en otros colegios no se siente, ¿no? Y es por el fruto del carisma vivido.
a los estudiantes, pero también a los profesores, ¿no? A los profesores no es que se le impone, simplemente a los profesores se les da la inducción, como para usar un término técnico, ¿verdad? Y ellos adhieren porque se dan cuenta que después a los niños les es más fácil, les gusta también con el dado y con las distintas actividades, ¿no? Así que sí, se ha hablado mucho, ¿no? De cómo puede ayudar, cómo la incidencia o en la política o de la economía o de la pedagogía, ¿no? Me gustaba mucho eso, ¿no? Que decía Juanjo, que también el mismo Jesús en medio también te da la luz para ver por dónde seguir. Entonces a veces yo creo que hay que estar atento a eso, ¿no? Y bueno, nuevamente gracias. Gracias, Javier. Sí, cómo pasa el tiempo, ya llevamos más de una hora. Yo creo que nosotros en este espacio Unidos en los 5 estamos sintonizados 100% también con Unirredes, en el sentido de que el punto de partida es conocernos. Es lo que la riqueza que hay en tantos lugares, tantas personas que están dando la vida tan concretamente. Esto tenemos que conocerlo y evidenciarlo. Y en la medida que nos conocemos, nos vamos interconectando y vamos creando estas redes que solo Dios sabe hasta dónde podemos llegar. No sé cómo estamos de tiempo. Y creo que podemos terminar aquí. Gracias, Carlos Ignacio, ¿no? Agradeciendo a Juanjo, a Unirredes por este momento. Creo que estoy convencido que el compromiso del cambio social a través de una cultura basada en la fraternidad universal, que es lo que todos queremos, es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y en este sentido creo que Unirredes nos ayuda y nos traza el camino a través de esta propuesta integradora. Así que muchísimas gracias por regalarnos este momento, por conocernos. Cuando hablaba Juanjo de Ecuador, pues también nos queda el compromiso de poder socializar un poco más todo aquello que se está trabajando también aquí en Ecuador y poder unirnos de manera más concreta a toda esta gran gestión que se realiza, que todos quedamos invitados a nuestra próxima reunión, que la hacemos el 4º martes de cada mes y que correspondería al 28 de marzo. Nos reunimos siempre en Unidos a las 5, a las 8 de la noche, así que el 28 de marzo nos volvemos a convocar y con este agradecimiento muy sentido para Unirredes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Todas las organizaciones que están aquí presentes, así como Solfami se presentó en este espacio, ¿no? Gracias También, a todos. digamos, que se contacten con Carlos Ignacio, con Wilson, ¿no? Para también usufructuar este espacio para dar a conocer específicamente su organización, ¿no? Porque me parece que este espacio es un espacio riquísimo de comunión y no podemos dejar que nuestras organizaciones queden solo en nombres, sino que se den a conocer, ¿no? Perfecto, gracias Juanjo. Yo quería aprovechar también para decir que creo que entre todos podemos colaborar en conectar a aquellas instituciones que todavía no lo hayan hecho, o sea, que no sepamos, o sea, las que están en nuestra región, en nuestra ciudad, para que sigamos acrecentando esta red. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Una buena noche. un saludo para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Una alegría, gracias. Christopher, saludos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.